Pessoa, donde te besé. Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrán su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá. ¿Te acordás, mi chinita? No te olvidaré. Contando historia. Seguramente estarán tan embelesados y a gusto como nosotros acá. Pero qué dicha, qué gozo escucharla a Lucía Troitiño con su dulce y melodiosa voz, a Matías Pizzarello con ese piano virtuoso, tan diáfano, acompañando con su voz en Puente Pessoa, ese exquisito rasguido doble de don Tránsito Cocomarola y Armando Nelli. Gracias. Qué dicha, qué gusto poder brindar esta interpretación. Bueno, retomando nuestros temas de contando historia, habíamos hecho una especie de avance en María de los Remedios Valle o del Valle, o María Remedios Valle, la parda, mulata, nacida supuestamente entre 1760 y 1766 en Buenos Aires, pertenecía a esa fracción denominada casta de los pardos y morenos. Y hay datos de que actuó durante las invasiones inglesas. Esa defensa que se hizo en Buenos Aires, la primera llamada la invasión, la segunda la defensa, y que actuó en uno de los tercios o en uno de los regimientos que eran formados de acuerdo a la procedencia de sus integrantes. Estaban los miñones,
estaban los andaluces, estaban los gallegos, que eran los que venían o habían venido de la metrópoli, o sea, de lo que es España. Y estaban los formados aquí, los arribeños, los abajenios, los cazadores correntinos, los patricios, los pardos y morenos. Si recorremos el barrio de Belgrano, allí en Buenos Aires, capital federal, las calles llevan los nombres de estos regimientos que hicieron la defensa en 1806-1807, venciendo a ese poderoso ejército inglés, formado por muchos escoceses. Historias que vamos a contar también de acuerdo a las memorias que dejaron quienes participaron. Nos gusta compartir justamente esto, las memorias dejadas por quienes vivieron, porque después se ha escrito y se sigue escribiendo historias sobre historias, mucha crítica, mucha historiografía, pero nos gusta compartir las memorias de primera pluma, de primera mano, de primera vista, los recuerdos de quienes vivieron esas épocas, de quienes vivieron esas luchas que dieron lugar a nuestra hermosa patria. Dice ese libro que también compartimos con ustedes, ese Manco Paz, o en El Farmer, escrito por Andrés Rivera, escritor cordobés, muerto hace un tiempo, pero que obviamente sigue vivo a través de sus letras, como todos quienes nos dejan sus inquietudes intelectuales. Dicen que José María Paz, el Manco, dijo: en los pagos parece ya algo lejano el tema de la patria, como que ya después de esa andanada del nacimiento patrio, de la guerra de la independencia que duró prácticamente hasta 1821-25, la cuestión de la patria fue quedando lejana. Venían otras necesidades y otras inquietudes políticas, sociales, a acuciar a los actores del momento. Pero retomando el tema de María del Remedio o de los Remedios Valle o del Valle, la Parda, dijimos que acompañó con su esposo y 2 de sus hijos y 2 hijas que la acompañaron y o compañeras de ruta a la segunda expedición al Alto Perú, que fue puesta al mando de el abogado y general don Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano, 1812. Tenemos allí los mapas, algunos mapas que nos jalonan la ida del ejército auxiliar al Alto Perú. El primero, que fue por Córdoba, fusiló a Liniers y a quienes encabezaban la contrarrevolución, llegó hasta Potosí y allá en 1811 fue deshecho en la batalla de Huaqui, ya en el Alto Perú, yendo hacia el Perú, porque el objetivo de la Revolución de Mayo era llegar a Lima, el centro neurálgico del poder realista en Sudamérica, por la ruta de la quebrada de Humahuaca, o sea, Buenos Aires,
Córdoba y o Santa Fe, Tucumán, Salta, La Quebrada, el Alto Perú, o sea, lo que es actualmente Sucre, La Paz, Chuquisaca, Yohuma, y seguir hasta Lima. Bueno, el primer ejército auxiliar que se iba a auxiliar la idea de la revolución del 25 de mayo de 1810, a llevar esa tea encendida, reitero, fue sumando a esa pobre tropa al mando de González Balcarce y que después toma el comisariato de Juan José Castelli, quien es encomendado por la primera junta para fusilar a Liniers y a quienes se hubiesen plegado a la contrarrevolución donde se los encontrara, se los mató en Cabeza de Tigre el 26 de agosto de 1810, el primer hecho de sangre de la Revolución de Mayo. Y ahí sigue la expedición auxiliar hasta que es deshecha en Huaqui, porque el general español Tristán violó la tregua a la que habían llegado. Y la segunda expedición manda a Buenos Aires al mando de Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano. Y como dice tanto José María Paz como los memorialistas que dejaron sus memorias sobre estas aventuras patrias, porque imagínense, iban cantando al grito de patria, libertad, igualdad, en una zona tan oprobiosa como era el Alto Perú, donde en las minas de plata de Potosí se trabajaba o se esclavizaba a la mano de obra aborigen para sacar la plata desde los socavones del cerro de Potosí. Lo mismo en el Perú. Y estos iban cantando libertad, igualdad, las letras que después toma el himno, que fue escrito contemporáneamente por López y Planes, que participó en la primera expedición al Alto Perú. Dicen estos memorialistas que Belgrano no era afecto a llevar las damas, las mujeres que acompañaban a la tropa, tras sus maridos, tras sus hijos, como el caso de María del Remedio. Sin embargo, ella, que tuvo una destacada actuación en la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812, llevando y atendiendo a los heridos, logró que Belgrano la autorizase a seguir con el ejército y ya con el grado de capitana. Así la nombró. Y tras la batalla de Tucumán, vuelve a triunfar en Salta el ejército de Belgrano y allí transpone la Quebrada y se va rumbo al Pirú o al Perú y es vencido en Ayohuma y en Vilcapugio. Y el 14 de noviembre de 1813 es vencido en Ayohuma, una terrible batalla. Y allí se destaca la participación de esta parda, María del Remedio del Valle, quien junto a sus hijas o compañeras traían agua, remedio, que el remedio era nada más que quizás cerrarle los ojos, cortar un dedo, cortar una pierna, un brazo, una mano, hacer un torniquete y eso era todo. No había otras medicinas en los ejércitos patrios de esos tiempos. No se sabe cuándo ni cómo regresó a Buenos Aires. Perdió a su esposo y a sus 2 hijos. De las otras 2 no quedan rastros en la historia. Si logramos obtener noticias, las compartiremos desde ya. Y uno de los generales que estuvieron en los primeros momentos de las guerras por la independencia
el general Juan José Viamonte, gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes que el segundo gobierno de don Juan Manuel de Rosas, encuentra una mañana a esta mujer, la reconoce y le pregunta si era ella la parda que acompañó y por qué ese estado de pordiosera en que se encontraba. Y ella le contesta que así la trataban en la casa de Viamonte cuando iba a pedir. Dicen que ella habitaba la zona de la Recoba de Buenos Aires y allí vendía pasteles, tortas fritas y que contaba siempre sus anécdotas y mostraba su cuerpo flagelado por los 9 días de latigazos a que fue expuesta públicamente por el general Pezuela, las tropas realistas que vencieron en Ayohuma, por haberse levantado contra el rey. Y así, en ese estado, Viamonte inicia el pedido a la legislatura porteña de Buenos Aires en ese momento, y ante los distintos estamentos gubernamentales, solicitando una pensión para esta benemérita de la patria. Vamos a compartir, vamos a leer fragmentos del expediente tramitado para otorgar una pensión a la parda, a la niña de Ayohuma, que todos conocemos desde los manuales de la escuela primaria y no sabíamos de quién se trataba. Es dable observar cómo quienes muchas veces están sentados detrás de sus bancas desconocen la realidad viviente de quienes dieron y dan sustento a la patria desde las actividades más básicas, mínimas, pero sin las cuales no tendríamos esta patria de la cual como que nos vamos olvidando, dijo José María Paz. Vamos a compartir fragmentos del expediente y algunas memorias que dejaron quienes participaron en el trámite de la pensión a la niña de Ayohuma, que quizá ya no quede estampada en el billete como el proyecto así lo señalaba. Ahí la vemos junto a quien la nombró capitana y le permitió acompañar al segundo ejército auxiliar al Alto Perú, el que venció en Tucumán, en Salta y fue derrotado en Vilcapugio y Ayohuma, ya con las banderas flameantes, ideadas por Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano en las barrancas del Rosario. Dice la nota, al rescate de la capitana. Así era la vida de María Remedios, que oscilaba a los 60, cuando el general Juan José Viamonte la reconoció. Usted es la capitana, la que nos acompañó al Alto Perú. Es una heroína. A lo que ella le respondió, enumerando cuántas veces el personal doméstico de su casa la había espantado como pordiosera, cuando ella había ido a pedir ayuda. Así se inició la gestión para que se le concediese una pensión por los servicios que ella, su marido y 2 hijos prestaron a la patria. En este trámite testimoniarán a su favor y con fervor 3 generales, Juan José Viamonte, Eustoquio Díaz Vélez,
Juan Martín de Pueyrredón, quien fuera después director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, después de la campaña, ¿cierto? Y 3 coroneles, Hipólito Videla, Manuel Ramírez y Bernardo de Anzoátegui. Todas ellas figuras destinatarias de gran reconocimiento social. Con el patrocinio del coronel Manuel Rico, el expediente se inició el 23 de octubre de 1826. Doña María Remedios del Valle, capitana del ejército, se presenta y recuerda que por alimentar a los jefes, oficiales y tropas que se hallaban prisioneros por los realistas, por conservarlos, aliviarlos y aún proporcionarles la fuga a muchas, fue sentenciada por los caudillos enemigos Pezuela, Ramírez y Tacón a ser azotada públicamente 9 días. Tras recordar que recibió 6 heridas de bala, todas graves, y que ha perdido en campaña disputando la salvación de su patria, su hijo propio, otro adoptivo y su esposo. Pone de relieve que sirvió en el Estado Mayor del Ejército Auxiliar del Perú como capitana, con sueldo según se daba a los demás asistentes. Y recalca que quedó abandonada, sin subsistencia, sin salud, sin amparo y mendigando, por lo cual reclama su derecho a la gratitud argentina, aunque advierte que espera la recompensa que se crea justa a su mérito, si su color, era parda, no le hace indigna al derecho que le otorga al mérito y a las virtudes. El 20 de diciembre expone su mayor valedor, el general Juan José Viamonte, quien recuerda que María Remedios dejó la ciudad con las tropas que abrieron los cimientos a la independencia del país, y sostiene que no puede negársele un respeto patriótico. La declaración del general Eustoquio Díaz Vélez en el expediente está muy borrada, pero muestra un elemento nuevo: su rol en la guerra de los partidarios, y que había sido la razón de la crueldad de los realistas. Siempre fueron relevantes los servicios de esta benemérita mujer. Hacían la asistencia a los heridos y enfermos como en las guerrillas. Por su parte, el coronel Hipólito Videla, quien compartió el cautiverio con Remedios detrás de la derrota de Ayohuma, declara el 17 de enero de 1827 que en esa acción también cayó ella, herida de bala, y destaca que la función era servir en los hospitales y animar en las líneas, aún en el acto de lucha. Sin embargo, el 6 de marzo la Inspección General indica que no está entre sus facultades disponer ese tipo de compensaciones, por lo cual el ministro de Guerra, Eustoquio Fernández de la Cruz, el 24 de marzo dispone que se presente ante la honorable Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires para pedir una segunda instancia, por lo cual iniciará un expediente el 25 de septiembre de 1827 que será tratado recién el 18 de julio del año siguiente. Nuevamente Viamonte, ahora como diputado por Ensenada, Quilmes y Magdalena, reclama: esta mujer es realmente una benemérita. Ella ha seguido al ejército de la patria desde el año 1810. No hay acción en que no se haya presentado en el Perú. Era conocida desde el primer general hasta el último oficial de todo el ejército. Ella es bien digna de ser atendida, porque presenta su cuerpo lleno de heridas de bala y lleno además de cicatrices, de azotes recibidas de los españoles enemigos, y no se la debe dejar pedir limosna como lo hace. Para intentar ablandar el súbito amor por la disciplina fiscal de alguno de sus colegas, razona que María Remedios tendría alrededor de unos 60 años o más y que al cabo debe morirse pronto. Sin embargo, el diputado por la ciudad, Marcelo Gamboa,
Solicita documentos que acrediten el merecimiento de la pensión. Viamonte respondió: yo conocí a esta mujer en el Alto Perú y la reconozco ahora aquí, cuando vive pidiendo limosna. Esta mujer es realmente una benemérita. Esta mujer ha seguido al ejército de la patria desde 1810, es conocida desde el primer general hasta el último oficial en todo el ejército. Es bien digna de ser atendida, presenta su cuerpo lleno de heridas de bala y lleno, además de cicatrices. No se la debe dejar pedir limosna. Después de haber dicho esto, creo que no habrá necesidad de más documentos. Seguiremos en nuestra Contando Historia. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías: no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor? Aquí cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrán su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jardín.